Muy bien. Ya que hemos revisado algunos ejemplos para hacernos una idea de cómo o qué consideraciones físicas debemos tener en cuenta a la hora de analizar un movimiento con proyectiles, vamos a analizar ese mismo tipo de movimiento usando las herramientas matemáticas para un movimiento en dos dimensiones, como lo habíamos descrito pues en un video anterior. Suponiendo, y esto es muy importante, que el efecto del aire es despreciable, es decir, que la resistencia del aire en el proyectil no la vamos a tener en cuenta. De lo contrario, pues digamos habría unos cambios en la forma de las ecuaciones, pero digamos que para movimientos en donde el objeto es muy pesado comparado con la resistencia del aire es suficiente las ecuaciones o el modelo que vamos a proponer. Entonces aquí vemos un diagrama típico de lo que ocurre con el movimiento de un proyectil, una esfera de color verde que se está lanzando con respecto a un sistema de referencia desde el origen que hemos marcado aquí por la U. Esa esfera se está lanzando con una velocidad inicial v sub 0. Entonces aquí decimos que la velocidad inicial de esta esfera va a ser v sub 0, y esta misma velocidad inicial la podemos describir o podemos decir que esa velocidad inicial la expresamos en términos de los vectores por componentes como velocidad inicial en x, pongámosla acá. Esto sería igual a velocidad inicial en la dirección x, es decir, a lo largo del vector definido por vector unitario y más la velocidad inicial en la dirección y definido por el vector unitario j. Estas componentes se pueden encontrar en términos del ángulo que realiza la velocidad inicial que yo le di al vector, al objeto que estoy lanzando. Obviamente eso lo conozco yo porque yo fui el que lo lancé, entonces yo configuro mi dispositivo para conocer cuál es la dirección de la velocidad inicial. Recordemos que en cualquier punto de la trayectoria la velocidad instantánea va a ser va a tener la misma dirección que una recta tangente a ese punto. Eso lo habíamos visto ya por la deducción geométrica con la que nosotros calculamos la velocidad. Entonces podemos escribir en términos de este ángulo inicial, de la velocidad inicial, que vamos a conocer como θ sub 0, estos componentes v0x y v0y. Entonces decimos que v0x, velocidad inicial en x, será v sub 0 por el coseno de θ, coseno de θ sub 0. Recuerden que aquí lo que estoy diciendo es, bueno, voy a decir que esto tiene una componente en esta dirección, que tiene una componente en la dirección x. Esta componente en la dirección x va a ser v0x y esta componente en la dirección y va a ser v0y. Y la componente expresando este mismo vector en términos de la componente, en términos de la velocidad inicial y el ángulo que hace, v0y será igual a v sub 0 por el seno de θ sub 0. ¿Por qué razón es importante establecer esto? Porque más adelante vamos a usar esa relación entre velocidades iniciales en la dirección x y en la dirección y para reescribir las ecuaciones del movimiento que nosotros habíamos propuesto para dos dimensiones. Durante el movimiento bidimensional que experimenta una partícula, pues un proyectil, la posición del proyectil definida por el vector r, listo, y la posición del proyectil definida por el vector r y la velocidad definida por el vector v cambian continuamente durante el movimiento del proyectil. Listo. Pero la aceleración, el vector de aceleración, siempre se mantiene constante y siempre va a apuntar hacia abajo, porque la única fuerza que está actuando es la fuerza gravitacional. Entonces estos cambian continuamente, mientras que el vector de aceleración se mantiene constante. No cambia, que es pues uno de los enunciados que habíamos demostrado con esos experimentos caseros en un video anterior. El movimiento de proyectiles que ya habíamos pues visto en esos videos, pues parece que fue una cosa muy complicada, en especial parece muy una gran hazaña
que usted pueda desplazarse en una plataforma y empezar a brincar sobre la plataforma y que usted nunca se salga de la plataforma, siempre y cuando garantice que la plataforma se mueva a velocidad constante, pues con lo cual usted se va a mover a la misma velocidad que la plataforma. Pero digamos que si yo lo pienso como un movimiento que ocurre en dos dimensiones de manera independiente, pues se puede simplificar mucho más. Entonces, conclusión de acá: en un movimiento de proyectiles, el movimiento horizontal y el movimiento vertical son independientes uno del otro. Entonces vamos a escribir esto aquí: movimiento horizontal y movimiento vertical independiente. Horizontal y movimiento vertical son independientes. Bien. Ahora veamos en un diagrama qué es lo que ocurre, pues analizando varios instantes importantes cuando yo estoy lanzando un objeto que va a describir una trayectoria o que se va a comportar como un proyectil. Se llama proyectil porque está proyectado. Vemos que al principio del experimento voy a configurar mi situación física de esta manera. Voy a darle al objeto una velocidad inicial con respecto a un ángulo θ sub 0 que ya acabo de definir. Por lo tanto, ese objeto va a tener en ese instante inicial, si yo descompongo el movimiento independiente en y y en x, entonces aquí tengo el mismo objeto, esta esfera de color verde, una velocidad inicial en y y una velocidad inicial en x. Eso es lo que va a ocurrir. Listo. Y aquí vemos que en ese instante de tiempo lo que está ocurriendo es, vamos a nombrar esta porción que tenemos a la izquierda como movimiento vertical, lo que tenemos a la derecha como movimiento horizontal, y el resultado del movimiento total será una combinación de este y este. O sea que al final lo que yo voy a percibir será una combinación de lo que sucede con el movimiento vertical, bueno, aquí movimiento vertical, más lo que sucede con el movimiento horizontal, que va a ser el movimiento del proyectil. Aquí vamos a tener que esto es igual al proyectil. Listo. Entonces, instante inicial, pues lo que llamamos lanzamiento. Durante el lanzamiento le damos una velocidad inicial a nuestro objeto. Esa velocidad se puede expresar como una velocidad en x y una velocidad en y va a formar un ángulo θ inicial con respecto a θ sub 0 con respecto a la horizontal. En un instante posterior, en y, ¿qué va a suceder? La esfera va a comenzar a disminuir su velocidad porque hay una fuerza que evita o que compensa ese movimiento, que es la fuerza gravitacional, mientras que en y va a tener velocidad constante. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ponerlo en azul. Va a disminuir velocidad mientras que en x se va a mantener la velocidad constante. Aquí vamos a tener v constante. Listo. El resultado va a ser un vector de velocidad que es siempre tangente a la trayectoria. Recuerden que aquí estoy graficando en un espacio de posiciones XY la forma que va a seguir la partícula en el tiempo, y el vector lo puedo descomponer en dos, en x y en y. En este caso, esta componente y va a ser menor que la componente y inicial porque la velocidad empezará a disminuir debido a que está actuando una fuerza que actúa hacia abajo, que es la fuerza gravitacional. Eventualmente vamos a tener un instante en donde el cuerpo alcanza su altura máxima, entonces él va a detenerse. Listo, entonces aquí vamos a decir que se detiene en la altura máxima. Y en altura máxima, mientras que lo que ocurre en la situación que tiene el cuerpo en la dirección X va a ser lo mismo, velocidad constante. Su velocidad no va a cambiar. Cuando yo revise el movimiento, la combinación de ambos en x y en y, entonces voy a obtener que tengo un vector horizontal que corresponde con la misma magnitud de la componente horizontal, y la componente en y pues va a ser 0 porque pues no, en este momento no tengo un vector que esté actuando en esa dirección.
Después de que el objeto alcanza su punto más alto, entonces recordemos qué pasaba con caída libre. Yo lanzo el objeto, pero el objeto eventualmente tiene que caer en su punto más alto, velocidad cero, y luego comienza a descender nuevamente con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Comienza a aumentar su velocidad, mientras que acá seguimos en el mismo régimen de velocidad constante. En la horizontal siempre a la misma velocidad constante. Por lo tanto, nuevamente tengo una componente vertical en Y y tengo una componente horizontal que se sigue manteniendo con la misma magnitud que conservaba desde el inicio. Listo. Y al final, entonces el movimiento termina en las mismas condiciones que nosotros, pues muy similar a como lo acabamos de describir. La velocidad que va a tener en la dirección hacia abajo va a ser mucho mayor que en el caso inmediatamente anterior, a razón pues del movimiento de caída libre, de la aceleración de la gravedad, mientras que en Y, pues en X va a continuar teniendo la misma velocidad en esta dirección. Listo. Esto es lo que ocurre en varios instantes importantes para una partícula o un cuerpo que se está moviendo como un proyectil. Entonces vamos a analizar el movimiento de este cuerpo en dos partes. Vamos a empezar a enunciar ahora sí propiamente el modelo matemático. Listo. Y este modelo matemático vamos a ver qué pasa en la dirección horizontal. Entonces vamos a decir lo siguiente. Movimiento horizontal. Tenemos que en esta dirección podemos hacerlo independiente por las razones que ya lo enunciamos antes, porque experimentalmente lo podemos verificar también. Y dado que no hay aceleración del movimiento que ocurre de manera horizontal, la componente de este movimiento en esa dirección, o sea, b sub x, siempre permanece igual, constante, durante todo el movimiento, y su valor va a ser igual al valor inicial que tenía cuando nosotros lanzamos el objeto, cuando comenzó su movimiento como proyectil. Entonces, para cualquier instante t, el movimiento, el desplazamiento horizontal de este proyectil, lo que llamamos x menos x sub 0, desde una posición inicial x sub 0 hasta otra posición x, va a estar dado por la ecuación fundamental, pues de esas ecuaciones básicas que habíamos encontrado antes. Vamos a decir entonces lo siguiente: en vez de x, b sub x se mantiene constante, no hay aceleración en esta dirección. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos la ecuación fundamental para la posición, recuerden que nosotros escribíamos esa ecuación fundamental como x menos x sub 0 es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos el caso particular que aquí la aceleración es 0, por lo tanto este término deja de ser efectivo y nuestra ecuación se simplifica a su forma: x menos x0, x menos x0 igual a velocidad inicial por tiempo. Vamos a ponerle nombre a esto para distinguirlo de cualquier velocidad inicial. Vamos a decir que la velocidad inicial en x por el tiempo. Dado que habíamos dicho antes que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el que yo lancé ese objeto, coseno del θ inicial, entonces puedo reemplazar este valor acá y expresar esta ecuación como x igual a x menos x sub 0 igual a b sub 0 por el coseno de θ 0 por el tiempo. Esa es la que nos va a describir el componente horizontal. Listo. El movimiento vertical será o tendrá la misma forma matemática de lo que nosotros habíamos discutido antes para la caída libre, para una partícula que está caída libre. Y lo más importante para este movimiento vertical, como acá,
es que está bajo una aceleración constante. Entonces tenemos que el movimiento vertical es básicamente el movimiento de caída libre, donde la aceleración que nosotros tenemos es aceleración constante. Listo. Esa aceleración que es constante es precisamente menos g. Y como las ecuaciones que nosotros tenemos las expresamos siempre en términos de, este caso, esta ecuación fundamental, están expresadas en términos de x. Entonces recuerden, aquí ya tenemos una aceleración, esa aceleración va a ser menos g. Y aparte de eso, esto va a ser en términos de las coordenadas y, para que tenga consistencia con nuestro sistema coordenado. Estamos describiendo el movimiento vertical en el eje y. Por lo tanto, si nosotros también aquí tenemos que decir que esta no es una velocidad inicial cualquiera, sino la velocidad inicial en y, teniendo en cuenta que esa velocidad inicial en y que nosotros habíamos enunciado antes es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo con el que lanzamos la partícula, y reemplazamos este valor acá, obtenemos la expresión para la posición de la partícula. Listo. En el eje vertical, en este caso y menos y0, que sería igual a este término de acá. Listo. Paréntesis por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. De modo similar, nosotros podemos reescribir las otras dos ecuaciones como, pues no voy a enunciar cómo fue que se dedujeron, pero simplemente la voy a enunciar. La velocidad en y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ sub 0 menos la gravedad por el tiempo. Listo. Y vamos a poner aquí, podemos escribir esta ecuación y una tercera ecuación para este, que consiste en velocidad al cuadrado para el eje y. Para el movimiento en y será igual a la velocidad inicial por el seno del θ inicial al cuadrado menos 2g por y menos y0. Muy bien. Nuevamente, cuando yo considero el movimiento vertical es como si yo estuviera lanzando un objeto y él describiera una caída libre, mientras que el componente horizontal siempre va a ser constante porque no está bajo el efecto de ninguna fuerza. Pues el objeto en esa dirección no está bajo el efecto de ninguna fuerza, suponiendo pues que la resistencia del aire sea despreciable. Ahora vamos a enunciar cuál es la forma matemática de la ecuación para la trayectoria. Entonces vamos a decir ecuación para la trayectoria. Esa ecuación para la trayectoria se puede encontrar resolviendo de estas dos ecuaciones. Ya les voy a decir cuáles. De la ecuación que acabamos de encontrar para x, esta ecuación de acá, si yo tomo esta ecuación y tomo la ecuación para y, que será esta de acá, esta de acá, entonces si yo reescribo ambas ecuaciones en términos del tiempo, si de aquí reescribo esta ecuación en términos del tiempo y la reemplazo, o más bien despejo aquí el tiempo y lo paso para cada una de estas de acá, entonces la ecuación me va a quedar únicamente en términos de las posiciones, tanto en y como la posición en x. De ese modo, pues no lo voy a hacer, pero se puede obtener una expresión muy similar a la siguiente. Puedo decir que la posición va a ser igual a
tangente del ángulo inicial en x menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial por coseno de θ sub 0 al cuadrado. Listo. Esta ecuación es la misma que me describe una trayectoria de este estilo, como la que nosotros vemos acá. Y por simplicidad uno puede hacer que la posición inicial x sub 0 sea igual a 0, en x y en y también sea igual a 0. Y esa ecuación tiene una misma forma matemática que una ecuación que describe y es igual a más bx, y es igual a x más bx al cuadrado. Listo. Y esta es precisamente una ecuación que describe una parábola. Entonces, por lo tanto, la trayectoria es parabólica y eso es lo que nosotros vemos cuando analizamos esas imágenes en slow motion o fotograma a fotograma, que efectivamente el cuerpo sigue una trayectoria parabólica. Aquí podemos relacionar que estas constantes son este término que llamamos aquí tangente, listo, y este otro término que está acá son las constantes A y son las constantes B. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la máxima distancia que puede alcanzar un proyectil cuando nosotros la lanzamos. Eso se llama el rango o pues la distancia de alcance horizontal. Entonces, vamos a escribirlo. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué tan lejos con respecto al plano de referencia donde estamos parados, suponiendo que sea horizontal, alcanza a llegar el proyectil? Es decir, vamos a tomar esta imagen de referencia. Si este es el movimiento completo que describe, listo, entonces este alcance me dice cuál es la distancia desde este punto hasta el punto en donde vuelve a alcanzar con respecto al plano horizontal la misma altura. Entonces aquí será en este punto. Listo, esto es lo que nosotros llamamos el alcance. Si nosotros hubiéramos iniciado el movimiento desde esta posición, entonces el alcance estará definido en términos de esta distancia. Bien, es decir, esa será la distancia horizontal que el proyectil ha viajado o ha recorrido cuando él retorna a su altura inicial, desde la cual fue lanzada. Para encontrar ese alcance, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a nombrar ese alcance horizontal con la letra R. Y vamos a hacer que x menos x sub 0 sea igual a ese alcance R. Cuando nosotros reemplazamos en la ecuación que habíamos definido para la posición al inicio, es decir, en esta ecuación, cuando nosotros reemplazamos este valor de R, borremos esto, entonces nos damos cuenta que R será igual a el término que aparece a la derecha. Para X, para Y, la altura va a ser igual a 0. ¿Sí? Miren que la coordenada en Y, lo que quiere decir en Y es que si esto me está midiendo cuál es la altura, cuando la partícula alcance la misma altura a la que fue marcada, a la que fue lanzada, no habría un cambio en la posición en Y, por lo tanto necesito conocer cuál es esa altura. Entonces de esta ecuación de acá, lo que hago es reemplazar y menos y sub 0 por el valor de 0. Esto aquí digo que esto es 0, es decir, y menos y sub 0
La altura que va a tener el final con respecto a y, pues la posición va a ser la misma que el inicio, va a ser 0. Cuando yo tomo estas dos ecuaciones para x y para y, de aquí puedo despejar el tiempo, y ese tiempo que yo obtenga acá lo puedo reemplazar. Este tiempo lo puedo reemplazar acá y lo puedo reemplazar acá. De ese modo voy a obtener la expresión para r, que será r igual a 2 veces la velocidad inicial cuadrado dividido g multiplicado por seno de teta sub 0 por el coseno de teta sub 0. Esta expresión se puede simplificar aún más si uno usa una identidad trigonométrica en la que expresa la relación entre 2 seno de teta sub 0 por coseno de teta sub 0 como 2 teta sub 0. Entonces yo puedo reemplazar esto y escribirlo como r es igual a b sub 0 al cuadrado dividido g por el seno de 2 teta sub 0. Listo, aplicando esta identidad trigonométrica para simplificar este ángulo que aparece acá, para esa expresión que aparece acá. Listo. Esta ecuación, hay que tener cuidado, no le dice a uno cuál es la distancia horizontal a la que viaja el proyectil cuando su altura final no es la misma altura inicial. Es decir, por ejemplo, si el proyectil va a caer en un plano inclinado, como algo acá, más bien por acá, si el proyectil va a caer, o hasta ahí puede llegar el proyectil, hasta este punto puede llegar el proyectil, entonces esta ecuación no me va a decir esa distancia. Ahí habría que hacer uso, pues, de la geometría del problema para poder solucionarlo. Además, noten lo siguiente: ese ángulo o la función trigonométrica como está escrita es máxima para un ángulo de 45 grados. O sea que si yo lanzo el objeto formando un ángulo de 45 grados con horizontal, voy a hacer que él recorra la mayor distancia horizontal, asumiendo que voy a medirlo con respecto al suelo, a la referencia que es completamente horizontal con la cual yo lo estoy haciendo, con la cual yo lo estoy comparando. Muy bien, entonces con esas ecuaciones es suficiente para poder analizar diversas situaciones físicas que vamos a estudiar de aquí en adelante.